buenos días o buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En un nuevo capítulo del Pizarrón de Prometeo. Oye, no sé si me estoy riendo. ¿Cuál de estos looks, güey? Estoy en modo reflexivo. Ah, en modo reflexivo. Sí, la verdad es que quiero ocultar un poquitito mis ojos que están bastante afectados. Casi no he dormido, reflexionando en un tema que es tremendamente profundo. Me imagino, porque ayer hablábamos... Uy, tengo un ojo más chico y uno más grande. No. Ya. Todos tenemos un ojo más pequeño y uno más grande, Francisco. Todos. Sí. Acabas de darte cuenta, nada. No voy a entrar en detalle. Eso lo sabe cada uno. Hablé de los dos. Mírame, ojos. Pero, Francisco, mira, y Rodrigo, hay un tema que es bueno sacar a colación el día de hoy en el Pizarrón de Prometeo. Porque estamos vivos. Y como estamos vivos, hay una sola verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que algún día vamos a morir. Música de muerte. Algún día vamos a morir. Y quiero invitarlos a ustedes, mis queridos colegas y amigos, y también a ustedes que nos están mirando allá en su casa, a que compartamos en este episodio del Pizarrón de Prometeo de un tema que muchas personas le hacen el quite, otras personas les apasiona. En lo particular a mí me apasiona hablar de esto, aunque siempre que lo hablo en profundidad con profesionales como ustedes, mis queridos amigos, termino un poco agotado, pero es un agotamiento mental grato finalmente, y es un tema tremendamente profundo y en el cual vamos a poder enseñar mucho en nuestra faceta de profesores. Y el tema de hoy es precisamente la muerte. ¿Y qué es la muerte? Yo creo que hay que partir, obviamente, desde el concepto etimológico. ¿Qué significado es la muerte? Y para eso tenemos un especialista, etimológicamente, sino mi estimado amigo Rodrigo Vega, por favor. Yo creo que el previo a la revisión etimológica del concepto de muerte, creo que la multiplicidad de sentidos que tiene abarca muchas disciplinas. Por ejemplo, desde que empezamos a hablar desde la existencia de una mirada antropológica, histórica, científica, tiene un rol transversal y dependiendo, y es interesante porque en el caso de los científicos, los que generan ciencia dura, por ejemplo, también hay un vínculo siempre que puede ser espiritual, que puede ser álmico, desde la manera que se puede interpretar, pero el tema de la muerte siempre está presente en esta construcción, ya sea en la declaración de una filosofía de la ciencia o de un pensamiento en particular. Y me pareció interesante, previo a eso, contextualizar la muerte desde estas dimensiones, ¿ya? Las dimensiones que les quería... Es solo como spoiler a lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Estamos en eso. Lo primero es desde la perspectiva del duelo, ¿ya? Y que les recomiendo la lectura de Chimamanda, una autora nigeriana, que escribe este ensayo sobre el duelo muy interesante en contexto de pandemia. Un día estaba hablando con el papá por videoconferencia y se sentía un poco cansado. Dejó de hablar para que pudiera descansar. Al día después lo volvió a notar un poco más cansado y luego fallece de manera pronta, de manera repentina, y comienza a hacer una reflexión respecto de la muerte en el contexto de pandemia, donde la muerte se respiraba, se respiraba la muerte, y que también se había respirado en otras épocas, específicamente cuando había pandemia o la historia de la humanidad que estaba teñido de muerte. Otra cosa importante es, hay un título que no traje, pero que un libro que les recomiendo leer que se llama La muerte en Venecia, ¿ya? De Thomas Mann, un Nobel de literatura, donde aparece un poco esta idea de cómo nosotros podemos estar apreciando una belleza y que eso es también la apreciación de esa belleza que no es necesariamente física, carnal, sino que una belleza estética profunda, como la belleza de lo que encierra el otro, y que eso también nos lleva a una suerte de muerte, reconocimiento de nuestras sombras y resurgir. Y un autor aquí, Cesare Pavese, italiano, y que con este título sugerente que ahí lo vamos a estar comentando, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Potente. Notable. Sí. Y un último concepto de duelo, de muerte, que un autor que me fascina muchísimo, que es el gran Ricardo Caponi, Chile, un duelo pendiente, un libro obligado de manera figurativa, obviamente. No, interesante. Pero interesante para ver qué pasa con el duelo en Chile, el duelo de la transición. Quizás quien más trabajó desde una perspectiva del psicoanálisis, como hacer una suerte
una frase que le dijo Christian Barnett una vez que hizo una suerte de psicoanálisis a Chile. Ujú. Hizo un aporte importante respecto de cómo podríamos gestionar este proceso de duelo de transición a la democracia. Interesante, ¿eh? Esa es la Muy el parecido. spoiler general. Y César, te tengo una pregunta. A ver, cuéntame. Una vez un gran divulgador y científico, que tú lo debes conocer muy bien, dijo una frase célebre. A lo mejor me puedo equivocar. A ver. Somos polvo de estrellas. Ya. Y entiendo perfectamente dónde va mi querido amigo Francisco. Somos polvo de estrellas. Y se ocupa coloquialmente esta frase. Voy a primero responder a esta pregunta y voy a hacerme cargo de la frase para luego dar un poco de introducción desde la ciencia, lo que es la muerte en nuestro tema de hoy. En efecto, aunque ustedes no lo crean, el hecho de la muerte no es específico y tampoco es único de los seres vivos. Una estrella también muere. Bien, y nosotros podemos asistir y ver la muerte de una estrella. Actualmente muchos están apuntando a Betelgeuse, porque se sabe que Betelgeuse, que es uno de los hombros de Orión en la constelación de Orión, Betelgeuse es una palabra en arameo, que es un dialecto del hebreo, ¿cierto? Que significa demonio. Es una estrella, un gigante rojo que está a punto de estallar y transformarse en una supernova, que es como el grito, me estoy muriendo, de la estrella. Bien, absolutamente todo el hierro que corre en su sangre y en la mía, todo el calcio que hay en sus huesos y en sus dientes y en el mío y en el de usted, todo, en algún momento, todos esos átomos fueron parte de la misma estrella, de la misma supernova que estalló y barrió esos elementos por este lugar de la galaxia, ¿ya? Entonces, todos los átomos de nosotros en algún momento compartieron estando en la misma estrella. Y esa estrella muere, a propósito de la muerte. Ahora bien, hay otra frase de un gran divulgador científico, que es Carl Sagan. El mismo que le dijo. Sí. ¿Ya? Pero Carl Sagan, él hizo, bueno, su esposa, cuando Carl muere, le hace un in memoriam, ¿ya? Muy bonito, el cual yo parafraseé hace 2 años atrás, en esta misma fecha. Por eso me llamó mucho la atención el tema, cuando muere un gran amigo mío. Y el gran amigo que yo tuve se llamaba Isaac Newton. Le decían Newton y era mi perro. Un ovejero inglés, no podía tener otro nombre. Y voy a leer, no voy a leer el in memoriam completo que dice, pero sí un párrafo. Nada más que el párrafo final, luego el que digo ahí, fue hermoso abrazarte y todo. Escribí lo siguiente, parafraseando un poco a Carl Sagan. Creo que no te volveré a ver nunca más. Pero te vi. Nos vimos el uno al otro. Los átomos que conformaron nuestros efímeros cuerpos se encontraron en este recóndito lugar del universo y coincidieron en este corto pero intenso intervalo de tiempo. Nos encontramos y eso fue maravilloso. Lo saco a colación por lo que dijo Rodrigo hace un rato, la perspectiva del duelo. El duelo en la muerte es algo que nos cala de forma muy profunda. Quizás hay algunas profesiones, como los médicos, por ejemplo, que viven en un constante con la muerte al lado, ¿cierto? Quizás no sé cómo será la experiencia para un médico cuando su primer paciente se muere. Oh. ¿Ya? Luego de un tiempo empiezan a convivir con esto de la muerte y debe ser una experiencia bastante fuerte. Ahora, ¿qué es la muerte? La disociación de partículas, de moléculas, nos dirán algunos científicos. Pero es extremadamente extraño porque es algo súper intuitivo. Si yo saco una espada a los Highlander el día de hoy y le corto la cabeza a Francisco, vamos a decir, voy a revivir, está muerto. No, si te corto la cabeza, no. Está muerto. Pero si tomo su tejido y lo veo por un microscopio, ¿qué voy a ver ahí? Voy a ver vida. Sí. Entonces, ¿qué punto es la muerte? ¿Dónde nosotros podemos hablar de muerte realmente desde la ciencia? Entonces, se me hace un poco volver atrás hacia los antiguos griegos y recordarme de Platón y sus diálogos, ¿cierto? Acerca de lo que es la muerte, como que forma parte del mundo de las ideas, de lo perfecto, ¿cierto? Y también, yendo un poco más atrás, a Epicuro, donde habla de que ¿por qué temer a la muerte? ¿Cierto? ¿Por qué temer a la muerte si mientras estás vivo ella no está? Y cuando ella ha llegado, tú ya no estás. Entonces es un absurdo en el fondo el temer a la muerte. Y desde la ciencia voy a dejarlo hasta allí todavía y más adelante vamos a ir comentando. A agregar un poco de elementos, sí, correcto. Sí. Es súper potente porque si tú te colocas a pensar hoy día qué es la muerte, es un problema netamente existencial. Sí. Obviamente yo creo que desde que nacemos, desde que
el mundo empezó a comunicarse, los primeros habitantes, las primeras civilizaciones, el Homo sapiens, el hombre de Neandertal, empezó a ver la muerte con otro objetivo, otra forma. Empiezan a hacer un existencialismo muy potente. Es decir, Heidegger plantea que la muerte es parte de ese existir. Sin la muerte no existimos, ¿o no? Entonces es súper interesante. Si lo vemos desde el punto histórico, la muerte, si lo vemos de las primeras civilizaciones, es súper cíclico. Lo hemos conversado, ¿se acuerdan? Sí. Es un círculo, un devenir. Me voy a ir a lo local. Vamos a la cultura chinchorro, en Tarapacá, en Arica, en Soldado. Su forma de expresar la muerte era a través de la momificación. Está declarado que esas momias son más antiguas que las momias encontradas, que el proceso de momificación son más antiguos que en Egipto. Otra cosa es que es Egipto, es distinto que sea Narica. Claro. Un asunto también de peso, también académico y científico. Pero el tema de la momificación tiene un sentido de muerte, de un retorno, de una vida más allá. No es casualidad que los egipcios, que andan un poquito, los egipcios y la cultura chinchorro pensaran en momificar estos cuerpos. No es casualidad, sino que ellos pensaban que había una vida más allá. Había otra vida esperándolos. Por ejemplo, si nos vamos a lo local, la cultura ánima. ¿Ubican la cultura ánima? Las ánimas, sí. La cultura ánima es un estadio cultural que se aproxima al mundo, a la cultura o al pueblo de Aguita en avances tecnológicos y espirituales. Y una de las cosas que caracteriza a la cultura ánima son sus entierros. Los entierros, si ustedes lo han visto, yo creo que lo han visto, no sé, los entierros son siempre en posición fetal. Mirando los cuerpos que se encontraron, son de manera en posición fetal y especialmente con todos sus enseres, hasta con sus mascotas. En este caso, como con animales domésticos, como el ejemplo, una llama, hasta un guanaco. Entonces, eso quiere decir que te dicen, ok, yo nazco, vivo y muero. Pero ese morir para esta cultura es un retorno a vivir. Y eso también conlleva a otro tipo de pueblo y de cultura a nivel mundial. Pero si lo vemos en lo local, es un precedente de que la muerte siempre ha estado presente en todo el mundo y en todas las civilizaciones del ser humano. Como tú muy bien hablaste, Rodrigo, la muerte etimológicamente dentro de estos autores está presente y latente siempre en la literatura, en la ciencia siempre ha estado presente la muerte del cosmos, la muerte de una estrella, la muerte del ser humano en sí. Pero si lo vemos de un punto más profundo, como decir, la muerte, ¿qué es? ¿Qué es para ti la muerte? ¿Qué es para ti la muerte? ¿Qué es la muerte para un pueblo? ¿Qué esperamos de eso? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos que esta cultura renazca? ¿O esperamos morir y no existir? ¿Esperamos buscar otra vida en otro mundo? Entonces es una palabra, es un concepto que es muy existencialista y siempre se ha visto del lado antropológico, analizado del lado antropológico. Pero la muerte abarca, como ustedes muy bien lo dijeron, abarca todas las aristas. Desde la ciencia, desde la historia, de la filosofía, desde el cosmos, desde la astronomía, de la física. Porque podemos plantear la muerte desde la física. De hecho, hasta nuestro universo tendrá una muerte. Y eso es algo que cuando yo me pongo a pensarlo, mis estimados amigos, y es cierto, la gente que me conoce sabe que esto es cierto, yo cuando me pongo a pensar en el fin del universo, es algo muy potente que realmente no me deja dormir. Yo cuando me pongo a pensar en la muerte del universo, porque uno puede pensar, ok, me voy a morir, se mueren mis mascotas, las plantas. El planeta en algún momento va a dejar de existir. La estrella que circundamos, el Sol, también está en la mitad de su vida, la galaxia. Pero el universo en sí está en constante expansión. El redshift, el corrimiento al rojo que se llama, y es una de los pilares para la teoría completa del Big Bang, que nos habla también en su desarrollo, que el universo de nosotros está en constante expansión. Es decir, todo se aleja de todo. Todo se aleja de todo. En algún momento, suponiendo que el Sol tuviese vida infinita, que no es así,
vamos a estar muy lejos del Sol. Todo se aleja de todo. Va a llegar un momento que las fuerzas intermoleculares no van a poder funcionar por la distancia. Va a llegar un momento que el núcleo del átomo no va a poder tener el electrón orbitando. Va a llegar un momento que todo se va a alejar tanto de todo que vamos a tener una muerte térmica, y así como un Big Bang, se habla de un Big Rip, la gran muerte de nuestro universo. Y eso es tremendamente desolador. Imagínate. Sí, sí. No vamos a estar vivos. Eso- Sí, exactamente. Y hay elementos que se van entrecruzando que han estado siempre presentes. Por ejemplo, aparentemente, sin distanciarnos de este tema transversal, ya, por ejemplo, leía hace unos días sobre la vida de Michael Faraday, ahí, nos dio un spoiler el otro día César sobre la importancia y lo que había dejado en el legado para él. Entonces me llamaba la atención en su vida el rol de la espiritualidad Así es. para la construcción y la interpretación que él hizo del mundo. ¿Y por qué les menciono esto? Por dos cosas. Porque en esta crisis que se habla del hombre contemporáneo hay una idea importante que es una crisis también metafísica, una crisis del ser. Y bueno, para que eso no se vea como en una abstracción o en algo que no tenga un sentido tan alejado, sí tiene que ver con una revisión de los cimientos de sí mismo. Es decir, hablábamos el otro día de la educación, de la lectura incluso, y que tiene que ver con la muerte. Mucho tiene que ver. Porque yo voy a estar desapegado de estos temas fundamentales que para el mundo han sido temas fundamentales, ¿ya? Si no los considero desde su sabiduría, desde la transmisión de un conocimiento primario, de un conocimiento que está asociado a otro. Sí, el primer acercamiento, por definición, de la muerte es la cesación de la vida, el cese de la vida. Exactamente. Entonces, bueno, si hablo del cese de la vida, ¿cómo yo me puedo cuestionar si eso es importante? ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, voy a tomar algo que dijiste, César, que me llamó la atención respecto de qué siente un médico con la muerte de un paciente. Y va a tener mucha significancia respecto del modelo y el cómo funciona, por ejemplo, la concepción de la medicina o de la práctica médica. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, es algo instrumental solamente, me voy a alejar cada vez más del dolor, de lo que siente el sujeto en función de la muerte. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esa conciencia está alejada del sujeto, sino que la centro en el mecanismo que puede dar respuesta? Por ejemplo, una cosa es darme cuenta e indagar en lo que le pasa al sujeto, los síntomas que tiene, lo que está asociado, y esa sintomatología también incluir una perspectiva afectiva, espiritual, y eso toma más tiempo, que solamente algo procedimental y decir, bueno, ¿qué le sucede a usted? Mire, doctor, me sucede esto. Claro. Ah, muy bien. Bueno, veamos sus exámenes. Mire, en consecuencia, dado estos elementos, usted puede tener esto y esto es lo que se va a llevar, etc. Entonces, en definitiva, ese carácter procedimental, claro, puede ser, pero ese carácter procedimental no necesariamente va a estar alejado de la práctica de valorar al otro sujeto como un ser que siente, que es multidimensional, sino el mecanismo. Y que puede estar, exacto, y que puede estar asociado a otras perspectivas. Y eso porque es interesante, porque por ejemplo, en el caso de Chimamanda, del ensayo sobre el duelo, les quería compartir un par de frases que en realidad me llamaron bastante profundamente la atención. Primero porque creo que contextualizan un poquito una idea importante. Miren, voy a leer solo un extracto. Dice que llegan mensajes y los miro como a través de una neblina. ¿Para quién es este mensaje? Por la pérdida de tu padre, dice uno. ¿El padre de quién? Mi hermana me transmite un mensaje de una amiga suya que dice que mi padre era humilde pese a sus logros. Empiezan a temblarme los dedos y aparto el teléfono. Mi padre no era. Mi padre es. Esa es una idea que me pareció profundamente compleja, esta asociación a que cómo yo interpreto la muerte y cómo las cosas siguen siendo, las cosas son. En la medida en que nosotros las vamos interpretando, tenemos una concepción y una vivencia sobre el duelo. El padre no va a dejar de ser padre. La existencia, la limitación de la existencia física no va a anular el hecho de que es. O sea, el padre es. No era, mi padre es. Esa idea me dejó profundamente conmovido porque estaba asociado a una idea donde la misma autora plantea que la pena es un tipo de enseñanza cruel. Asocia en este tránsito del duelo la capacidad transformadora del mismo duelo, pero a través de la pena que
puede constituir también un hecho, la pena como una riqueza de enseñanza, una riqueza didáctica. Adelante. Me hace sentido lo que tú dices, Rodrigo, porque obviamente se ha perdido esa naturaleza del duelo, de sentir el dolor y de sentir la muerte como un proceso natural. Yo creo que es un tema. ¿Y sabéis qué me hace acordar? A una cita, de Zygmunt Bauman, me imagino que lo conoces, el de la modernidad líquida, ¿cierto? Sí. Este filósofo, que él señala, si no mal lo recuerdo, en uno de sus libros dice: la modernidad evita pensar en la muerte, pero la fabrica a gran escala. Fíjate lo que dice. La modernidad evita pensar en la muerte, pero la fabrica de forma masiva, por todo lo que ya sabemos en el mundo contemporáneo. Entonces, a lo que voy es que este proceso de modernidad o posmodernidad, como dicen algunos autores, y se lo vamos al lado de los historiadores, la época postindustrial, el postindustrialismo, es un pensar distinto, pensar distinto para tratar de evitar ese sentir, ese miedo, el sentir de llegar a sentir vivir esa realidad. No hemos fabricado un pensar de que la muerte no está presente y que la muerte va a llegar un momento, pero primero pasémosla bien. Y esto es muy interesante, el ejercicio de reflexión que estamos haciendo ahora, pensar en la muerte. Sí. Porque hay un miedo, por eso digo, la modernidad ha evitado que pensemos en la muerte. Porque te hace mal, te da miedo, hay un juego económico también muy potente, también fuertemente. Sí, de todas maneras. Entonces hoy día también lo que dice Bauman es que hoy día hay una crítica también a la razón científica también, porque ahora sin perdonar a los científicos, ¿Cómo sin perdonarlo? sin perdonar perdón. Que me perdone los Ya he científicos. perdido los debería científicos que ando. decirte. Ya. No me preguntes, hoy ando al revés, güey. Hoy ando al revés, güey. Desde que hoy día, de verdad que te envié un WhatsApp, dije, no puedo escuchar, no puedo leer. Y era escuchar, ¿o no? Claro, yo le mandé un audio y él responde: no puedo leer, estoy en clases. No, si hoy día amanecí al revés, güey. Ya, pero continúa con la idea, para que no se le vaya. Es la idea. En Bauman, ¿qué hace? Se me fue la idea, po. No se preocupe, ya se va a acordar. La Me voy a crítica acordar. y que te perdonara un poco este excesivo cientificismo Exactamente. que existe y que en realidad que eso limita un poco la posibilidad de acercarnos a la sabiduría, a la muerte o a temas fundamentales. Sí, porque lo que plantea Bauman y varios autores más es que hoy día hay una crítica a la razón, fuertemente. Y eso siempre ha estado en los últimos 30, 40 años. Entonces esa crítica a la razón te lleva Qué kantiano. a un lado muy, muy espiritual. Y ahí aparece lo que es la espiritualidad, la sabiduría y también el posicionamiento de las religiones. El pensar de aquello. Ya. ¿Va a terminar? Sí, eso era. Ya. Es que justamente porque el hablar de la muerte. A ver, recordemos que, salvo el mito de los vampiros, que voy a hablar más rato de aquel. ¿ya? Chupasangres. No, El no, mito de los no, vampiros. yo Hoy, pues. quiero traer ese tema, pero al final, cuando nos ponemos un poco más ligeros. Sí. Porque, salvo el mito de los vampiros, la vida y la muerte son eventos mutuamente excluyentes. ¿Bien? Son mutuamente excluyentes. ¿Ya? Si estoy vivo o estoy muerto. Yo no puedo estar vivo y muerto a la vez, salvo el gato de Schrödinger. Los científicos se mataron de la risa en su casa porque son unos nerds igual que yo. Bueno, salvo el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, ya por un efecto de superposición cuántica, de coherencia. La vida y la muerte son eventos mutuamente excluyentes. No puedo tener ambos. Bien, entonces sentar eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque el tema, no me recuerdo quién de los dos, Francisco, introdujo el tema de las religiones, ¿cierto? De las creencias. Porque todo lo que estamos hablando de lo que es vida después de la vida y entendiendo la muerte como nada más que un paso, ¿cierto? Todo eso está en el plano de las creencias. Nosotros desde la ciencia no nos metemos allí porque no podemos medirlo. No podemos cuantificarlo, no tenemos magnitudes, no tenemos un instrumento de medición, no podemos meternos allí, ¿ya? Entonces ese está en el plano de las creencias. Entonces, ahora, ser científico y ser creyente en cualquier cosa, ¿son mutuamente excluyentes? No, para nada. Miren, Aristóteles, politeísta,
¿cierto? Jerome Lejeune, Louis Pasteur, Te falta uno. No, me faltan muchos, pero espera. No, pero uno muy importante acá. Padre Pichetti. Pero por favor, por favor. El más grande, ¿no? El más grande, el padre Juan Bautista Pichetti, que dicho sea de paso, una crítica a todos los científicos de Chile y al gobierno. Creo que es uno de los científicos, quizás el más infravalorado en todo Chile. Alguien que como chilenos no supimos aprovechar en su magnitud. Continúo. El padre de la evolución fue Aristóteles, ya lo mencioné, pero quien escribió la teoría de la evolución, Charles Darwin, él habla en su autobiografía. En su autobiografía, página 95, 96 por ahí, él dice que es imposible toda la evolución que él propone sin la mano de algo inteligente por atrás. Es más, el trabajo de Wallace, que también trabajaba en lo mismo de Charles Darwin, de la evolución, Wallace era espiritista. Él creía en algo más allá. ¿Ya? Michael Collins, premio Nobel de Física. William Phillips, premio Nobel de Física. Él pertenece a una iglesia cristiana, la iglesia metodista de los Estados Unidos. Michael Collins, el director del proyecto Genoma Humano. Entonces, él dice que su chaqueta de cristiano, su chaqueta de cristiano o de creyente, él la deja justo afuera del laboratorio para dedicarse a hacer ciencia y después se la vuelve a... Nada que ver lo que te voy a decir, pero Genoma Humano me recuerda a un juego de Play. Play 1, Metal Gear Solid. No, Snake. No, me mataste. Super Snake. No, ya, pero esa era la que... ¿A qué voy? Que si bien es cierto, la vida y la muerte son eventos mutuamente excluyentes, la ciencia y las creencias no son mutuamente excluyentes. Sí. De hecho, hay un estudio que tuvo que salir a pedir perdón, porque hubo un estudio que se publicó que decía que, no me acuerdo qué porcentaje, sobre el 80% de los premios Nobel de Física, siempre se saca la física, ya voy a decir por qué, son ateos. Y eso es falso. Tuvo que salir a ofrecer disculpas porque habían fallas en la metodología de la investigación, en un sinfín de cosas. Siendo no es así, sobre el 90% de los premios Nobel de Física no son ateos, porque no ser cristiano no implica ser ateo, ¿cierto? Siempre hay una creencia en algo más allá de la vida, lo que es vida después de la vida. Y eso creo que es tremendamente profundo en cuanto nos ponemos a reflexionar. Y eso es un trabajo de introspección muy, muy personal, un trabajo ontológico que es importante hacer en algún momento de la vida. César, me hiciste acordar algo importante respecto de eso, porque generalmente causa confusión, ¿ya? Hay de dos cosas me acordé. Primero, dentro de la búsqueda de lo que estábamos presentando para el Congreso, hay una investigación interesante que habla sobre cómo afecta la espiritualidad en el bienestar de las personas. Tú dices, claro. Y lo que hacen los autores, a partir de una revisión sistemática, dicen, ojo, que hay que distinguir entre la espiritualidad en sí misma, el vínculo con la trascendencia, que sería dentro de unas acepciones, pero para generalizarlo, el vínculo con la trascendencia. La trascendencia. Y cómo distinguir eso de el canon teológico. Y ahí lo que tú mencionas es importante. ¿Por qué? Porque una cosa es el vínculo que yo tengo con lo trascendental, que es también cuando los abuelos se sentaban y te empezaban a dar sabiduría y explicar sobre la complejidad de la vida, sobre los procesos de la vida, sobre la importancia de equivocarse para aprender, sobre cómo nosotros podíamos desarrollar habilidades que nos permitieran abordar las vicisitudes de la vida sin necesariamente compararme con otros. Y ese vínculo espiritual es el que tienen que es común, ¿ya? No así necesariamente desde el canon teológico, porque es dogmático. Obvio. Y ahí empiezo, si lo veo desde ahí, la trascendencia se limita a una interpretación que es muy limitada de la realidad. Y que es Exactamente, cuando en todos los pueblos del mundo, cuando todos los pueblos en general han tenido su construcción en función de la sabiduría, de esta trascendencia, de cómo yo te entrego herramientas para que tú puedas mantenerte en el pueblo, en la polis, en la relación con la tribu, en la relación con los otros, con tu vínculo con la naturaleza, sea cual, con las diferencias que haya sido, pero era esa espiritualidad parte de un conocimiento intangible, pero fundamental para el alimento del espíritu. ¿Sabes qué? Eso que acaba de acusar en el fondo Rodrigo, implícitamente, yo lo voy a hacer un poco más explícito, pero me hago responsable de lo que digo. A mí me carga, yo me alejo de los dogmas. Yo suelo como persona alejarme de todo lo que es dogmático. Entonces, cuando se enseña un tipo de trascendencia
como que así debe ser y es esto y no hay nada más que esto, yo me tiendo a alejar de eso, ya que diste la explicación perfecta. Todos los pueblos y culturas antiguas tenían su propio sentido de cosmogonía, ¿cierto? La explicación. La cosmogonía, para que sepamos un poco, es un relato mítico. El origen. Claro, de origen, que nos lleva al inicio. Por ejemplo, el más conocido es el bíblico, ¿cierto? Si leemos el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice, bueno, lo aprendí de memoria, dice, en el principio, o sea, nos remonta, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después continúa, la tierra estaba desordenada y vacía, y nos lleva esta ambigüedad, el yin y el yang, el blanco y negro, este mosaico que caminamos por la vida, de alguna manera nos lleva allí para consagrar esta ambigüedad. Ahora, ¿por qué el mito es importante? El mito es importante porque la ciencia, ¿cierto? Hoy sabemos que no es así. O sea, en el relato bíblico, primero creó la tierra, luego el sol y la luna, ¿cierto? Hoy sabemos que no, primero fue el sol, luego el planeta, luego la luna. Eso lo sabemos científicamente. Bien, pero ¿por qué es importante el mito a pesar de que sabemos la ciencia? Porque la ciencia le habla al cerebro, nos enseña a conocer, pero el mito le habla al alma. El mito le habla a un asunto de trascendencia humana, al querer ir más allá, al que te alimenta, el motor mismo. La gasolina no es la que te lleva de un lugar a otro. La benzina, el combustible no es el que te lleva es un automóvil. Pero el automóvil sin esta benzina no puede llegar a ningún lado. Sí. No. Totalmente. Es cierto. Sí. Si no tenemos esa benzina, no vamos a ningún lado. Pero volviendo en sí entre lo dogmático y lo que es la sabiduría, digamos, esa forma de diferentes pueblos o culturas, obviamente hay diferentes definiciones del sentido de la muerte. Pues colocando en la palestra, me voy a obviamente centrar en Latinoamérica, especialmente en el mundo andino. Yo creo que es esa también, y también Rodrigo manejan un poco esta conceptualización de qué es la muerte en el mundo andino. Hay una conexión de los mundos, de los opuestos. El mundo de arriba con el mundo de los de abajo. Es decir, la muerte es un paso. ¿Te acuerdas? Hanan Pacha. Sí, justamente me estoy acordando de Hanan Pacha. Hanan Pacha, ¿te acuerdas? Que hay un proceso. Por ejemplo, si nos vamos al mundo de los vivos, en el mundo andino, existe una vía que es en el norte. El norte chico es conocido como el Rosario, y en el mundo del cosmos significa que es la Cruz del Sur. Para el mundo andino se le conoce como la chacana. La yacana, chacana, que es la Cruz del Sur. La chacana es la cruz Chacana, del Sur. sí. La yacana es la llama. Sí, perdón, la chacana. Pero en el mundo del norte chico, según investigaciones de acá, se le conoce como el Rosario. Mira, es súper interesante cómo se mezcla el mundo indígena con el mundo campesino y el mundo campesino a través de la religiosidad dogmática, digamos de otra forma, y cómo va cambiando la conceptualización. Mira, ahí está el Rosario. Y fíjate que dato como muy curioso a propósito de eso nada más, que el nombre correcto de la constelación es Crux, que es y ojo, que es una constelación que es brasileña, y su nombre está en portugués, que no significa cruz, significa crucifijo. Mira, no andamos. Mira, qué interesante. Sí. Mira las cosas. Yo sin saber ese detalle. Pero lo que voy es esa conexión, porque la Cruz del Sur es una conexión para el mundo andino, es como una escalera. Es una escalera que conecta el mundo de los vivos con el mundo celestial y también el mundo de los muertos. Fíjate, es una conexión permanente. Por ende, es un puente de reciprocidad. Tú me das, yo te doy. Sí. Y la muerte está dentro de ese proceso. Porque tú entregas, para el mundo andino, la muerte es una entrega hacia la madre tierra, la Pachamama. Sí. Es una de vuelta. Tú de tierra eres y en tierra te convertirás. Muy bíblica, sí, pero tiene mucha relación con nuestra sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Bueno, ¿te das cuenta? Y la muerte, de alguna manera, es la única respuesta a la pregunta más antigua que tenemos como humanidad, que es de dónde venimos, qué somos, y en el fondo el gran misterio que es la vida. Porque si yo me pongo a poner carbono, electricidad, calcio, hierro y todo lo que tenemos como componente en nosotros, una olla, la hiervo y me pongo a revolver, no voy a sacar un ser humano. Bien, entonces, ¿de dónde viene la vida? Claro, podríamos empezar con las 4 teorías de la vida desde la biología, pero ¿y eso de dónde vino? De todas maneras, ¿de dónde llegó? Es un gran misterio, tanto la vida como la muerte. Quiero, además, citar
una frase ya poniéndonos un poquito más liviano porque estamos poniéndonos súper denso. Y la verdad es que en lo personal... me parece bien. En lo personal, este tema de la muerte, si bien es cierto, me apasiona y me gusta de cuando en cuando reflexionar. En el interior, y yo voy a estar reflexionando en esto todo el día, chiquillos. Yo de verdad voy a estar todo el día en esto, metido. Y me meto en recónditos laberintos en mi cerebro. Y los que me conocen saben que esos pasajes míos son bastante oscuros. Y no, me cuesta salir de ese laberinto. Pero la muerte es un tema que me Conozco apasiona. amigos que han entrado al laberinto oscuro siempre. En otros laberintos. Ah, ya. Pero aquí estamos en el pizarrón de Prometeo, por lo tanto entramos en el laberinto como Teseo. Claro. Como Teseo. Exactamente, Sí, exactamente. sí, como sí, Teseo. Sí. Ya. Recién hablaba del mito de los vampiros. Sí, sí. Quiero contarles un poquitito. De hecho, hay mucha literatura, ¿cierto? El Conde Drácula yo creo que es como el más famoso. Vlad Dracul. Sí, bueno, la obra Drácula. Sí. Sí. Yo le aplaudo a la obra Drácula. Y tenemos, bueno, en el cine, Nosferatu. Después se puso un poco más banal, con la entrevista con el vampiro. Sí. Crepúsculo. Al amanecer. Horrible. Para quienes nos gusta el mundo de los vampiros. Y de hecho hay juegos de rol. Y el más famoso es La Mascarada. La gente que juega rol, yo fui durante harto tiempo RPG. No sabían esa parte de No. vida, ¿viste? Sí, yo jugué y los voy a invitar ¿Te a jugar vampiro. vestías ahí de vampiro, weón? Sí. ¿Te venían los colmillos? No, ese tipo de vampiro, por favor. Ya, no. Pero los por juegos de rol hay que vestir, caracterizarse. O sea, el que le gusta, el que no. ¿Ah? El que no le gusta caracterizarse no lo hace. Pero a mí me gustaba el cuento. Ya me imagino Pero- César de vampiro, weón. Pero no es el Nosferatu ni Ya. esa cosa. Pero mira, el mito de los vampiros parte de un evento bíblico. ¿Conocen a Caín? Sí. ¿Sí? Caín, el que mata a su hermano, Abel, ¿cierto? Y dice el mito bíblico que Dios le pone una marca para que él vaya eternamente por el mundo, pero no muera, que los hombres no le hagan daño. De hecho, en una serie de Netflix muy banal, que se llama Lucifer, en un momento aparece este personaje, Caín, que es el mismo Caín bíblico que lleva vagando por el mundo y tiene una marca. Bien. Entonces Caín es el primer vampiro. El primer vampiro. Y luego vienen las primeras generaciones de sus descendientes, desde el abrazo o la mordida que conocemos el día de hoy, ¿cierto? Los antediluvianos, y viene todo un cuento en adelante. Y este mundo de los no muertos es un mundo que uno dice, oh, genial ser vampiro. Pero el mundo de los vampiros dentro del mito y dentro de quien escribe y quienes escriben acerca de esto, es un mundo bastante lóbrico y un poco hasta fome. O sea, no es bacán ser vampiro, ¿ya? No hay flujo sanguíneo y todo lo que esto implica. Oye, me hiciste acordar, César, de dos cosas. Una, hablando del concepto de la muerte, bajando ya, yendo a algo más de la cultura popular. Sí, por favor. Oye, Krillin que murió. Oye, la muerte en Krillin. Sí. bueno, Hoy sí. Muchas veces. Oye, increíble. Eran- Moriste más que Krillin, po, Oye, weón. sí, pero la forma, la manera de reinventarse, de cómo en la serie el personaje iba tomando como nuevas aristas a partir de que volvía de cada vez que enfrentaba la muerte, eso me llamaba la atención. Y que llega un hecho que en los fanáticos es muy destacado, ¿eh? Generalmente, tanto en los comentarios como en la creación que se hace, ya sea de los mismos cómics o de la conversación en torno a los cómics o de la creación de dibujos o de la imaginería, incluso en el colectivo de los que les gusta el anime y en especial Dragon Ball, se habla mucho de este concepto de la muerte y se satiriza. Y el otro que me acordé de una serie que se llamaba Highlander el Inmortal. Ah, es mi favorita, una de mis Muy favoritas. buena serie. ¿Le cortaron la cabeza al final? Duncan MacLeod. Duncan MacLeod. ¿De dónde venía Duncan MacLeod? Megavisiones, ¿De ¿no? dónde venía? Sí, en las Sí, tardes. sí, en las tardes. ¿De dónde Sábado. venía Duncan MacLeod? De Las tierras altas de Escocia. exactamente. Ah, empezó en escocés. Sí. Era de las tierras altas de Escocia. Sí. Es De como Outlander, como la serie. Sí. La nueva sí, esta. sí. ¿En dónde nace? En Escocia. Así es. Y después de Claro. Highlander, cuando ya se acababan las temporadas, la repetían varias veces y después lo cambiaron por Misterios sin resolver. En el sábado, claro. en el Mega en las tardes. Y que ahí tú juegas también con un otro Highlander, concepto. el inmortal. ¿eh? Sí. Por eso, ahí tú juegas también con, Era bueno. con el concepto de inmortalidad, Sí. que tiene que ver con la muerte también, conectado con la muerte. Entonces, pero eso lo podemos dejar para otro capítulo. La inmortalidad. Sí, porque la inmortalidad ha estado presente en todas las civilizaciones. Sí. En la búsqueda. Bueno, Hubieron muchos reyes que hoy día, que hace, no sé, 300, 400 años atrás buscaban la inmortalidad. No querían morir, tampoco querían envejecer. Entonces, habían secretos de decir, ¿cómo yo busco esa inmortalidad? Por ejemplo, tenemos, si no me recuerdo,
Alejandro Magno. De una forma él quería ser inmortal, porque él quería ser él se señalaba un dios. Su profesor fue Aristóteles, imagínate. Pero se dio cuenta que la cosa no iba por ahí. Entonces la inmortalidad también es una conceptualización también muy antigua de esto, de lo que es el mito griego también. Estos héroes inmortales, Sí. ¿o no? Sí, justamente. Aparecían los semidioses, los dioses. Sí. Había una gran cantidad. Entonces, la inmortalidad también ha estado presente en nuestro devenir como seres humanos. Sí, y la búsqueda de ella, a veces un poco camuflada, buscan no envejecer. En el fondo lo que buscan es la inmortalidad. Dorian Gray, por ejemplo, ¿cierto? Sí, Es sí. un mito que está asociado precisamente a eso. Por cierto, recomendarles una película muy buena, que es una película independiente, que sobre el 90% de la película son diálogos dentro de una habitación. La película se llama El hombre de la tierra. Si no la han visto, búsquenla. Sí. Man from Earth. Es una película muy buena. La vi. vio? Sí. Es una película muy buena, un ser de 14.000 años. Vean. La vi. Qué buena, qué buena. Es Buena muy referencia. potente El hombre de la tierra. Buena referencia. Oye, a propósito, yo quería, para continuar el diálogo de la muerte, Sí. compartir algunos versos de este texto que les mencionaba. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de César Pavese, y compartirles algunos versos, ¿ya? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra vana, un grito acallado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando te inclinas sola ante el espejo. Oh querida esperanza, también nosotros aquel día sabremos que eres la vida y la nada. La muerte tiene una mirada para todos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como abandonar un vicio, como ver que emerge de nuevo un rostro muerto en el espejo, como escuchar un labio cerrado. Descenderemos al remolino mudos. ¿Por qué les quería compartir estos versos? Porque me parece que aparece de nuevo esta idea de, al tratar valores fundamentales, para analizar su dimensión más profunda, o al menos para conocer mayores sentidos en torno a las preguntas fundamentales del hombre. Esto está asociado a un análisis profundo y a una valoración profunda que a veces no es, que de hecho no es literal, que es inmanente y que está en el espíritu de un escrito o un espíritu de cualquier creación literaria o artística. Y para acceder a eso tenemos que conectar no solamente con la literalidad, sino que no acostumbrarnos a este cortoplacismo, sino que para acceder a un sentido profundo y múltiple de las cosas, tenemos que conectarnos primero con nosotros mismos. ¿Sí? No puedo creer que voy a conectarme con una verdad profunda o con un análisis profundo si solamente pienso que este es un acto procedimental. No basta solamente con leer algo, con ver una pintura y analizarla desde su literalidad. No, hay una serie de factores que van desde el color, desde los tonos, desde la intención, desde lo sensitivo, que me van a ayudar a interpretar y a construir un sentido de lo que veo, de lo que leo, de lo que siento, de lo que escucho. Y para eso me parecía que César Pavese era un buen aporte para leer. ¿Sabes qué me hiciste acordar, Rodrigo? A nuestro insigne Nobel con los sonetos de la muerte. Yo, mira, Francisco, justamente iba a leer el primer verso. Estamos conectados, güey. Perdón. Estamos conectados. Yo creo que le debemos es mi gran admirada, mi poetisa favorita, por paliza, es Gabriela Mistral, ¿eh? Yo creo que debemos generar un capítulo, un episodio Sí, de Salón de Prometeo sí. de Gabriela. Sí. Sonetos de la muerte. No, tenemos aquí al lado una Nobel que te da una clase magistral de, Sí. de qué es la muerte. Pero Sí. no podemos dejarla de lado. Sí. En el sentido que en este instante no recuerdo a quién iba dirigido esa obra. ¿Se acuerdan? Yo recuerdo los temas fundamentales. De hecho, a lo último que les iba a comentar era de este libro. Era justamente con los sonetos, y ahí César magistralmente lo alentó. Así que, César, si quieres compartir parte, porque sería interesante para... Yo quiero Después nada más conversar. compartir una estrofa. Ya. Dicho sea de paso, en un poemario que envié, que les convertí a ustedes, el último poema, el número 12 que hice, está justamente basado en los sonetos de la muerte. Ya, pero no voy a leer el mío, esta vez voy a leer el de Gabriela. Después les compartiré el mío. Es que me pongo a llorar cuando leo el mío.
Dice, del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Así parte. Es tremendamente profundo. O sea, Gabriela por ahí dice que te velé en granito. Es tremendamente profundo cómo habla incluso de la lápida, de cómo ella expresa el dolor, y no solo el dolor, sino la experiencia a la muerte de un tercero. Y es una muerte muy sentida por lo demás, ¿cierto? Es una muerte de amor. Entonces, creo que Los sonetos de la muerte es una obra magna de la insigne poetisa Gabriela Mistral. Compadre, ¿puedes leerlo de nuevo, por favor? Pero por supuesto, hermano. Vamos nuevamente. Estoy muy tentado a leer lo que escribí yo, pero no. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Notable. Sí. Me hace recordar la sugerencia para quienes nos ven el podcast, que si pueden ver un capítulo que está en YouTube, que previo al Bicentenario en Chile se eligieron los grandes chilenos, una serie que sacó TVN. El capítulo de Gabriela Mistral es muy bueno, y dentro de ese capítulo hay alusión a los versos que acaba de leer César. Ah, mira. Hay alusión. Y... qué fuerte, César. Quería compartirles que justamente dentro de esta mirada que hace Mistral y este aporte a que la muerte, como tantas preguntas fundamentales, están presentes en nuestro cotidiano y debiesen estar presentes en nuestra sabiduría, es que hay un autor que en otras ocasiones también lo hemos mencionado, que se llama Ricardo Caponi, que falleció. Fue un psiquiatra que investigó muchos años sobre la felicidad, y lo destaco porque este libro personalmente tiene un valor muy grande, porque el autor trató de trabajar en el concepto de duelo y en la transición de este duelo desde la democracia, desde el tránsito de la dictadura a la democracia. Y es bastante interesante porque lo que hace no es tratar como de emparejar la cancha, sino que lo que hace es tratar de hacer una suerte de ejercicio psicoanalítico a la sociedad chilena, y cómo estos aportes se pueden utilizar para construir en un diálogo ciudadano. Por ejemplo, parte de lo que está como reseña en el libro señala que la reconciliación social no es posible porque el estado mental habitual de las masas es paranoide o maníaco, por lo tanto incompatible con dicho propósito. El logro de una reconciliación social se traduciría en una historia oficial. La historia de las naciones demuestra que tal objetivo es inalcanzable a demanda restrictiva. La reconciliación requiere un estado mental maduro, alcanzable solo en la psicología individual y de pequeños grupos. Ocurrida la violencia, la destrucción y el asesinato, el camino de encuentro se hace posible después de un largo y arduo periodo de duelo social que consiste en elaborar el odio y el resentimiento. Este proceso se desarrolla en la medida en que el estado mental social no busca venganza ni simplifica lo ocurrido, sino que propone olvidar recordando. Y eso me pareció importante porque dentro del concepto de duelo y muerte, también estas muertes colectivas y estos duelos colectivos son complejos, y creo personalmente que para eso ciencia y la perspectiva inmanente, la perspectiva desde la espiritualidad, como lo hemos hablado en estos términos, ¿no? Sin lo dogmático, es algo que nos ayuda a poder sobrellevar estos desafíos que son también colectivos, que enfrentamos, que los países también enfrentan. Como sociedad en sí. Sí. Me hace mucho sentido lo que dijiste, porque también ahí aparece un poco lo que es la memoria histórica. La memoria histórica se conecta con este proceso de duelo a través del recuerdo, a través de la memoria, y esa memoria es como construimos esa memoria. Es decir, la pregunta es ¿cómo recordamos? La forma de cómo recordamos nos lleva a qué tenemos que hacer como sociedad para enfrentar esa situación, ese duelo. Voy a poner un caso. Campo de concentración en Europa, la Alemania nazi, Auschwitz, tenemos los gulag soviéticos también. Tenemos la memoria de Alexander Solzhenitsyn, que escribe el libro mi Gulag.
también y a lo que voy con esto, porque dentro de este proceso de perdonar, de este proceso de reconciliación, también está el juego de cómo recordamos ese proceso. Y la memoria histórica lo que plantea para trabajar esa muerte, trabajar ese duelo, es recordar. Y una de las cosas súper interesantes que yo siempre traigo a colación, porque una de mis especialidades es la memoria histórica, mi expertise como historiador, es que lo que uno trata de enseñar es que no puede morir el testigo. El testigo no puede morir. Si muere el testigo, no hay un duelo, no hay una transición. Por eso el testigo es súper importante para poder recordar, para poder reflexionar y poder entender ese proceso. Entonces, hay muchos autores que plantean esto. Y esto nace fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, de los sobrevivientes de los campos de concentración en Europa. Entonces, tú dices, chuta, ¿cómo vivo este duelo? ¿Cómo vivo el duelo de 7 millones de judíos? ¿Cómo vivo el duelo de 40 millones, de personas que estuvieron en campos de concentración en Siberia? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo vivo el duelo de mi amigo? Como dice el Soneto de la Muerte, ¿cómo vivo el duelo de un tercero? Y para eso la memoria está. Y esa memoria es decir, y vuelvo a la pregunta de recién, ¿cómo yo recuerdo? Y al recordar está implícitamente lo que yo señalo como que no puede morir el testigo. Es una frase muy potente, porque si muere el testigo nos olvidamos. Y el olvidar, ¿qué pasa cuando olvidamos? No recordamos, no hay un perdón, no hay un trabajo de reflexión interna. Y es eso lo que a veces uno dice, oye, ¿por qué la memoria es importante? La memoria histórica, porque hace un trabajo. No desde la víctima, no desde la victimización, sino hace un trabajo desde el recuerdo. Y ese recuerdo es para no olvidar. Pero ¿cómo olvidamos? ¿De una forma violenta? ¿De una forma transitoria? Entonces, ese es el trabajo, ese es lo que trae la memoria histórica. Es un trabajo muy bonito que yo lo vengo haciendo como metodológicamente, trabajando con personas, con grupos, porque es ese olvido que tenemos que rescatar que no muera. ¿Se comprende lo que es la...? Sí. Entonces, es súper... No quiero ponerme denso, pero es que nos queda tan poco tiempo. No, es que es necesario, no sé si denso, porque creo que también junto con los ejemplos que da, más lo que pasa en nuestro país. O sea, es síntoma de lo que del panorama político hace muchísimos años y algo que parece ser una tendencia también en estas elecciones presidenciales, que es la polarización y la interpretación de la realidad, y que son elementos que hay que continuar hablando para ver de qué manera se pueden ir aprendiendo de ellos, aprendizaje profundo que nos permita avanzar. Les tengo una pregunta para ustedes dos, y obviamente para mí, pero ya nos van quedando poco tiempo. ¿Cuál es la muerte? Oh, perdón, eso no. Sí. ¿Cuál es la muerte que más les dolió del mundo del cine, del mundo de la cultura en general? Ya, yo lo tengo clarísimo. A ver. Yo estaba haciendo clases en el Colegio San Joaquín de La Serena cuando Gustavo Cerati cayó en coma. Yo crecí con la música de Cerati. Yo admiro a Cerati. Creo que su forma de escribir es única, marca un sello muy determinante, aparte de todo lo que significó su trascendencia desde Soda Stereo y su carrera como solista. Yo estaba haciendo clases al tercero medio B. Todos mis estudiantes sabían perfectamente de cuánto yo respetaba y admiraba a Gustavo Cerati. Y estoy entrando con el libro de clase y todos los chiquillos, que era un curso muy desordenado, que lo pasaban muy bien, vienen y estaban todos así con el celular. Me dicen, profesor, murió Gustavo Cerati. Tomo el celular, miro, noticia oficial, iba pasando Steffi por ahí, una inspectora. Steffi, cuídame el curso un rato, por favor. Me fui al baño y fue súper fuerte porque yo me encerré en el baño y me miraba en el espejo y yo no podía parar de llorar. Yo lloraba sin emitir sonido alguno, pero no dejaban de salir lágrimas de mis ojos. Y lo sentí como si muriese alguien muy, muy cercano para mí.
Yo jamás estuve con Cerati, jamás le di la mano. Fui a conciertos de él, estaba en primera fila y todo eso, pero jamás conocí a Cerati. Pero Cerati me acompañó en diferentes procesos de mi vida. Dediqué canciones de Cerati, algunas pololas. A unas cuantas. Escuché a unas cuantas. Escuché T para tres y ves que lo escucho, me imagino a mi viejo allí con todo lo que significa. Le dedicaría ahora a Rodrigo paseando por Roma, ya que estuvo allá. En fin, muchas cosas. Es más, cuando pasa esto de Cerati, la madre de mi hijo estaba embarazada de 2 meses. Yo le dije, va a ser hombre y se va a llamar Gustavo. Y ahí está Gustavo en la casa. ¿Ah? Enfermito. De 10 años. Y canta enfermito mi niño. Y canta de Cerati, él sabe que se llama Gustavo por Cerati, y es de otra generación absolutamente distinta. Pero le gusta esto y claro, yo jamás le inculqué escuchar Cerati, pero yo lo escucho en la casa. Yo escucho, toco mi guitarra, canto canciones de Cerati y él lo escucha y fue como cultivando esto también. Pero la muerte de Cerati a mí me toca profundo. De hecho, ahora que lo toco con ustedes, me toca profundamente. Mira. ¿Rodrigo? ¿Me permite concluir, decirlo al final? ¿Sí, No hay problema. Adelante. Interesante lo de Cerati. Yo seré insensible, pero no... Mira, va a sonar súper raro lo que voy a decir. Pero una de las muertes que me dolió históricamente, sé que se van a reír, fue la del Papa Juan Pablo II. Más allá si había sido un papa que estuvo a favor, anticomunista o todo lo que quieran, pero algo me hacía pensar, algo tenía. Es una muerte como que a mí me dolió, como que aquí es como que se termina una iglesia y empezaba otra. Como que sentí ese, como yo no soy tan creyente, sino que eso fue un sentir raro, como que terminó una iglesia y empezaba otra iglesia. Me dio esa sensación. Y también con la llegada a Chile el año, cuando, si no me recuerdo, el año 87, cuando vino a Chile también, entonces también marca un antes y un después en la historia de Chile. Para mí fue potente porque uno tiene recuerdos de pequeño, te cuentan la historia. Entonces, para mí significó como que, wow, murió el Papa Juan Pablo II. En el sentido, es el primer Papa que yo muero cuando estando yo ya no sé, con conocimiento más grande. Consciente. Entonces, para mí marca eso. A mí hasta el día de hoy, cuando cantan esa canción, Mensajero de la Vida, ¿se acuerdan? Sí. Como sí. me genera nostalgia. No por la cosa dogmática, sino la historia de Juan Pablo II en sí. Más allá que estuvo con la Guerra Fría, que estuvo con Pinochet, esa cosa aparte. Es un tema de él. Es más profundo de lo que estoy hablando acá. Pero es ese personaje. Ahora sí, Rodrigo. Para ir cerrando, usted cierra. Yo quería... Sí, les tengo una sorpresa al final. Ah, ¿ya? 2 personas. Primero, Bolaño. Tú lo habías dicho en un momento. Personalmente, sí. Habíamos hablado de quienes admirábamos. Mira. Ya estábamos. Bolaño, cuando murió Bolaño, sentí algo muy profundo, porque en verdad que es alguien que yo sigo admirando su literatura, pero también lo admiraba mucho como sujeto, la resiliencia, la capacidad de cómo, a pesar del dolor y de la contrariedad que le generaba Chile, siguió hablando desde Chile y siguió contribuyendo en un discurso profundo desde las bases de Chile. Me parece que su aporte es innegable. Un segundo, y aquí va a salir ya se están riendo, no importa. Ríanse nomás. Es sobre la muerte de Camiroaga. A mí me llaman la atención las personas que convocan en lo cotidiano. ¿A qué me refiero con esto? Que si una persona está viendo en la tele algo, eso le genera un cambio en su actitud que contribuye a una mejora en su estado de ánimo y en su mejora cotidiana, más que cualquier epistemología o cualquier teoría que haga eso en lo práctico, en la complejidad. Camiroaga lo tenía. En la complejidad de la acción cotidiana, me parece que es notable. ¿Ya? Tenía la toalla, tenía la toalla. La toalla, no, pero acuérdense que el merchandising, me cuento que fui a Roma con la toalla, con el... ¿ya? Tenía el Sí. Y para cerrar, necesito leerles algo. Ya. Adelante. Que por favor traten de escuchar cada palabra de lo que voy a señalar.
También en esta, me voy a tomar de esta idea de muerte de lo que hemos hablado hoy día, pero de muerte y de valoración. Creo que cuando es muy necesario, y algo que en Chile es una deuda pero profunda, es valorar. Y que estas muertes transitorias nos ayudan a valorar. Entonces les quiero compartir, porque envié una carta al director esta semana, y no sé si me la van a publicar, así que la quiero compartir con ustedes acá. Vamos, para ir cerrando. Sí. Vamos. Deme un tiempo, señor Aspe. Es importante. Es para no dejar Vale, mientras rellenamos. Se titula, no, Ah, ya. se titula Bailar con César. Señor director, esta semana se cumplen 10 años de la conmemoración del premio Michael Faraday otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile al profesor serenense César Rojas Cortés. En épocas donde en ocasiones la ciencia se releva a un rol instrumental por sobre la reflexión profunda, teórica y epistémica, recordar a los docentes cuya pasión encienden el fuego del conocimiento en sus estudiantes es una necesidad cercana a la construcción socrática y platónica del saber. Si bien haber sido el primer latinoamericano en manejar uno de los robots rovers de la NASA, participar con sus estudiantes de la Academia de Astronomía en un proyecto de simulación de una misión a Marte o desarrollar actividades extracurriculares orientadas hacia el despertar el interés hacia la física son actividades centrales que contribuyeron a su logro, son sus cualidades intelectuales y humanas puestas al servicio del aprendizaje de los estudiantes las que guían las acciones de su alma hacia construir un mundo mejor a través del conocimiento de la ciencia. Estas acciones revelan el espíritu de este premio. Faraday creció en un entorno de precariedad y tuvo la fortaleza de aprovechar las oportunidades que la vida puso frente a él. Desde la ávida lectura en su labor de aprendiz de encuadernador hasta el ingreso como ayudante al laboratorio de Davy, fue su tenacidad y fuego instintivo los que forjaron su perseverancia para obtener un lugar en la ciencia. Bailemos con César y celebremos el espíritu de Faraday en todos aquellos docentes que desean encender fuegos en el alma de sus estudiantes para descubrir el mundo en sus múltiples formas, sentidos, perspectivas, sensaciones y colores. Y al profesor serenense César Rojas Cortés, ya sea que se encuentre en pleno ejercicio de su preciada dialéctica socrática o deleitándonos en su pizarrón de Prometeo, recordemos con cariño al maestro de física en la conmemoración de estos 10 años del premio Michael Faraday de Física 2015. Rodrigo Vega López. Bien. Felicitaciones, amigo mío. ¡Oh! Felicitaciones. Muchas gracias. Hoy me llegué a emocionar yo, weón. Muy orgulloso de ti. Muchas gracias, amigo. De verdad, muchas gracias. Te lo merecí, weón. Sí, compadre. Ahí te doy el abrazo. Felicitaciones. Gracias, hermano. Sí, fue bonito recordarlo. 10 años, sí, del Michael Faraday otorgado por la Católica. Bueno, hay que despedirse. Así es. Yo solamente decir que entre tanta muerte, Cerati, Faraday, espero que... Bueno, Francisco me ha escuchado decirlo al final de mis conferencias. Espero siempre ver al cometa Halley por segunda vez en mi vida, a eso de los 84 años. Y si lo veo de nuevo, me entregaré a la muerte como quien recibe un viejo amigo, porque siento que se cumple un ciclo. Y espero que al momento de nuestra muerte no nos vengan a buscar las quieras, sino tánatos, para morir de una forma pacífica, acorde al pizarrón de Prometeo. Muchachos, como dijo Richard Feynman, odiaría morir 2 veces porque es muy aburrido. Nos vemos. Nos vemos en el próximo Nos capítulo, vemos. chiquillos.